Sin más preámbulo, entonces demos inicio con nuestra clase, con nuestra presentación del día de hoy. Bien, estimados estudiantes, confirmen ustedes si estoy presentando la diapositiva, si están observando. Sí, muy bien, Milagros, gracias. Luz Milagros. Jonathan Crispín, gracias. Bien, jóvenes, sí. Entonces demos inicio con esta presentación. Bueno, orientaciones pasamos. El contenido temático del día de hoy son los aspectos generales de la filosofía y definiciones y características de la filosofía. Bien, empecemos con un término de reflexión. Filosofía, amor a la sabiduría, la esencia del conocimiento, aunque a muchos no les guste la libertad de pensamiento. Podemos ver que es por eso que la filosofía es nociva para el estudio de muchas personas y para intereses del sistema, porque piensa que estudiar filosofía ya es buscar, digamos, o estamos formando, por decir, gente subversiva o gente que va a cuestionar al sistema. Efectivamente, la filosofía a nosotros nos va a abrir las luces o nos va a quitar de las vendas en un mundo que todavía vivimos, que nos quieren imponer las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que filosofía es nada más que el estudio y el amor a la sabiduría y al conocimiento. Bien, a ver, voy a hacer un alto en este momento a mi intervención y realizar la siguiente pregunta a todos ustedes. Cuando hables, ándate arriba y ya. Sí, porque si no vas a salir de mi clase, sí, pucha, que ya. Bien, estimados estudiantes, solucioné el problema de la audición. Ya, ¿me pueden oír ustedes? Estaba fallando mi audio. Sí, bien, Carlos. Bien, gracias. Si cualquier cosa no sale el audio o el video no se presenta, por favor inmediatamente me interrumpen y me ponen en autos, ¿ya? Bien, a ver, Carlos, empecemos por ti como delegado de la sección. Les dejé a ustedes hace una semana, la semana pasada en la plataforma virtual, un video sobre ciberpensadores. Haz un análisis y un resumen ya al video que se les dejó la semana pasada. ¿Por qué el video? Sí, justamente. Bien, sí, Carlos, quiero pedirles a todos ustedes también activen el audio y también activen su cámara para poder observarlos. Ahora está activado. Sí, ahora sí te veo. Bien, estoy viéndolos a todos. Luz Milagros está en pantalla, pero está muy borroso tu imagen. No te veo si eres tú. Se cayó ese día el celular. Adriana Enrique, sí se le ve. Está la parte de la protección. Bien. Miren, hay un rubro de evaluación de aptitudinal, ¿no? Ustedes tienen que en todo momento activar su cámara de su laptop, de su celular. ¿Está bien? Todos tienen que activar, muy bien, para poder. Alan Jan de la Cruz. No. Sí, buenos días. Justamente el video mostraba varios valores que una persona debe de tener. Entre ellas se mostraba el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad y también el ejercicio para poder ejercer, no ser mejores personas. Y también, como dice mi compañero Carlos, esto se relaciona muy bien con la filosofía, porque la filosofía hace que nosotros nos enamoremos del conocimiento, pero no solamente va de ese lado, sino es una conexión de valores para poder ser mejores pensadores. Muy bien, gracias por tu participación, Milagros. A ver, demos pase a Guillén Guamán Alexandra. Alexandra. Sí, ahora sí, recién. Bien, gracias. Enfoque bien su cámara, por favor. El video se trataba... Enfoca bien tu cámara. Tus compañeros también todos están viéndote. Bien. El video se trataba de que mirábamos muchos valores las cualidades que tiene la persona y la importancia que era la filosofía del querer saber, porque cada uno de los humanos quiere saber del todo, pero en la vida no se puede saber el todo. Y estamos buscando la verdad de cada cosa o intentamos saber algo. Bien. Tenemos a ver a quién más. Bien, gracias. Gracias, Alexandra. Buenos días. Buenos días.
El video se basa más como que las personas debemos tener los valores como la disciplina, la responsabilidad, más que si también queremos amar la filosofía, que es el amor a la sabiduría, al conocimiento, a la verdad, a la ética, tiene que basar más que nada en todo eso, profesor. Muy bien, jóvenes. Miren, así siempre voy a poner videos y siempre voy a llamar a cada persona o a 5 personas durante esta sesión de clases. Ahora, estas intervenciones van a ser consideradas como una intervención oral. A las personas que se les llama y las personas que, digamos, no pueden comunicarse, lo pueden hacer a través del chat. Pero, ojo, también máximo tienen unos 30 segundos o ya a lo más un minuto para que puedan intervenir. El video tiene... ¿Sí, Adriana Enríquez Pérez? ¿Sí? Bien. Ya. Sí, ya, gracias por tu participación y puedes habilitar tu micrófono, ¿ya? Bien. La cámara, la dije bien claro, la cámara sí tiene que estar activada para ver si me están escuchando o no la clase. Bien, entonces, siempre en cada clase voy a llamar a 5 personas para que hagan un resumen de la clase anterior. Ya, o si no, para que me hagan un resumen o den sus puntos de vista sobre un video asignado. Bien, a las personas que el día de hoy no han podido contestar, miren, ya tienen un punto menos. Ya se dan cuenta, aún de repente, profesor, ¿y esta evaluación fue cuándo? ¿Te recuerdas cuando te hice intervenir? Y como se está grabando todo en clases, entonces no se nos va a escapar nada, ¿no? Bien, sin más, el video. El video básicamente lo que busca en el fondo es que cosa que nosotros como seres humanos diario tenemos que crecer como persona. Uno, en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional. Básicamente ese video de ciberpensadores lo que busca es que el ser humano debe crecer como profesional, como persona. No ser uno más del montón, ¿se dan cuenta? Eso es, ¿por qué estoy acá yo? ¿Tengo un propósito? ¿Tengo un objetivo en esta vida? ¿O simplemente estoy acá simplemente para decir así como tal vez sin rumbo fijo, estoy con unos animales ahí, ¿no? Viviendo. Entonces, en todo momento. ¿Pero para qué? Para ser mejor personas de servicio hacia quién? A la colectividad. Básicamente uno tiene que crearse. ¿Se da cuenta? No podemos echar nosotros la culpa de nuestros problemas a terceras personas. ¿Se da cuenta? El ser humano tiene que aprender a asumir sus responsabilidades. ¿Se da cuenta? Desde ese punto de vista, hay muchos de ustedes, y también me incluyo, de repente en mi debido momento, no asumimos responsabilidades. Echamos la culpa a fenómenos, a culpa al gobierno, a Dios, a nuestros padres, ¿no? ¿De qué? De nuestras responsabilidades. Evadimos en todo momento. Entonces, jóvenes, el video da mucho que hablar, ¿no? Analízate. ¿Quién se tiene que analizar? Nosotros mismos. ¿Analizarme de qué? De mi existir, en pocas palabras, de mi desarrollo en todo momento, cómo estoy. Ahora, estudia, prepárate, esfuerza, eleva tu nivel de conciencia. ¿Se da cuenta? Observa, investiga. Entonces, si nosotros, todos estos términos que estamos encontrando en este video, lo vamos a aplicar, sé que vamos a ser otra persona. O van a ser personas eminentemente productivas para nuestra sociedad, ¿se dan cuenta? Ustedes como jóvenes universitarios están en plena formación, en plena, digamos, búsqueda de su esencia, ¿se dan cuenta? De su eidos. ¿Y cuál es la esencia? Buscar una personalidad sólida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, jóvenes, basta, vamos a entrar a nuestra clase de hoy y voy a compartir mi pantalla y me confirman entonces la pantalla. Esto era el video. Como yo siempre tengo por costumbre muchas veces para exponer, no lo pongo en diapositivas, sino lo pongo en PDF. Bien, acá, siempre para poder estudiar nosotros qué es la filosofía, tenemos que partir de dónde proviene el término filosofía. Yo sé que todos ustedes han pisado universidad, CEPRE, o tal vez han estado otros estudios en la secundaria, han podido observar qué es filosofía. Este es algo ya bueno que nuevo, no es nuevo, ya lo conocen. Filosofía deriva de dos voces griegas. Filo, que quiere decir qué cosa, amor a filos. ¿Se da cuenta? O quiere decir simplemente amor, amistad. Sofía, que quiere decir saber. Entonces, si nosotros en una forma literal vamos a unir ambos términos, diremos que la filosofía es el amor al saber o a la sabiduría. O simplemente qué cosa, tener una actitud amiga, pero ¿hacia quién? Hacia
Sofía o hacia el saber. Efectivamente, eso fue lo que tuvieron los antiguos filósofos. ¿Qué cosa? Una actitud, ¿no? Una predisposición, o fueron amantes de ¿quién? De la sabiduría, amantes del conocimiento, ¿se dan cuenta? Ahora, y si yo quiero manifestar y decir, ¿cuándo surge la filosofía? El origen de la filosofía. Vamos a ver que la filosofía surge cuando el hombre comienza a cuestionar todo cuanto le rodea, comienza a preguntarse, se da cuenta, el porqué de las cosas, pero utilizando ¿qué cosa? El raciocinio, el logos. En este caso manifestaré que entonces la filosofía surge cuando el logos desplaza al mito. ¿Y qué es el mito? El mito es la explicación fantasmagórica, digamos, a través de narraciones, de cuentos, pero ¿de qué? De la realidad. Entonces, cuando el hombre no puede explicar un fenómeno de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento, va a encontrar las nociones de deidades. Y si digo deidades, son ¿qué cosa? Básicamente explicaciones divinas, ¿se dan cuenta? Hay divinas. Si dice esto, no, el hombre no ha hecho esto. Si se encuentra con un problema, un fenómeno, por decir, imagínense todos mentalmente que ahorita estemos navegando en alta mar. Ya estemos en alta mar y que nuestra embarcación está siendo azotada y castigada, por decir así, por una tormenta. Entonces alguien habrá dicho en ese determinado momento, no, el dios Poseidón está molesto, ¿no? Está molesto con nosotros lo hemos ofendido. Es por eso que Dios nos está castigando con esta tormenta. ¿Dense cuenta? Entonces a estos fenómenos, a estos hechos, le vamos a asumir ¿a quién? A estas deidades. ¿Se da cuenta? Y eso pues no se puede creer en la actualidad, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí está, digamos, en que el ser humano va a darle a través de los mitos la explicación irracional a través de cuestiones religiosas, a través de cuestiones de creencias. ¿Se dan cuenta? Aquí vamos a ver nosotros, por ejemplo, acá el ejemplo que pongo acá, aquí en la parte inferior o superior ven a Zeus, dios de dioses. En la mitología griega más de 2500 dioses, dios de todo. Dios, por ejemplo, Bacchus. ¿Quién fue Bacchus? Dios del trago, ¿no? O dios del vino. ¿Quién fue Ares? Dios de la guerra. ¿Se da cuenta? Dios de la belleza. No recuerdo, a ver si alguien me apoya. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente una serie de dioses, una serie de deidades, pero para cada fenómeno de la naturaleza, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí. Ahora, el logos contradice totalmente eso. Es la explicación racional, pero de la realidad. Dense cuenta, de la realidad. El hombre ya no va a decir que Dios lo ha hecho eso, sino trata de encontrarle la esencia de las cosas, la esencia de los fenómenos, la esencia de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento. ¿Se da cuenta? Y entonces acá esas apariencias que tenían, si yo tengo un vaso de agua, y acá tengo por ejemplo una taza, tengo con agua. Si esta taza yo lo observo y quiero estudiar qué es el agua, ya, el agua. Bueno, no sé, el agua yo diría que es una cuestión transparente, no sé, es un líquido. Y simplemente lo cambio, digamos, a otro recipiente. ¿Y qué diré? ¿Qué es el agua? Simple ha cambiado solamente la forma en que lo retiene al agua o lo que no lo detiene al agua. Dará la forma, se da cuenta. Pero si yo quiero ver la esencia del agua, tendré que hacer estudios más amplios, como por ejemplo ir a recurrirme, digamos, o servirme de la química, ¿no? Para poder estudiar las partículas del agua, cómo está conformada, se dan cuenta. Entonces trato de buscar la esencia. Eso es filosofía, se dan cuenta. Ahora, a través de los sentidos, la razón o el logos. Razón, raciocinio, o digamos usamos el raciocinio, utilizamos la inteligencia, o utilizamos, por decir, una situación, una argumentación, por decir así, lógica, coherente, ¿no? En donde usemos ciertas categorías, conceptos, raciocinios, ¿se dan cuenta? Ahora, en sentidos, a través de los 5 sentidos también el ser humano comienza a encontrar una explicación lógica. El ser humano se vuelve, por decir, observador. A ser observador ya va a empezar, por decir, a cuestionar, a estar viendo, digamos, los fenómenos o hechos que se van a dar en la realidad, ¿se dan cuenta? Ahora, vive de la verdad, o sea, busca la verdad o la esencia de las cosas. Por eso se dice las verdades últimas de las cosas. Vía de la opinión doxa. En este caso, el doxa es una situación, por decir, opiniones, meras opiniones de una persona, ¿no? Y muchas veces sin ningún fundamento. Eso lo van a usar en el mito, ¿sabes? Porque son simplemente doxas, por decir, leyes, los mandamientos de la ley de Dios. Dios le dio, por decir, a Moisés, y Moisés nos dio a conocer a todas, digamos, a las humanidades o al pueblo elegido por Dios.
Y en este caso ellos tienen que centrarse específicamente a estas leyes. Pero yo les pregunto, esas leyes son doxas o dogmas, porque somos que hay que creer a rajatabla, ¿se dan cuenta? Y que estas leyes nosotros no lo podemos cambiar, ¿ya? Ahí. Ahora, doxa del episteme. El episteme quiere decir básicamente conocimiento, ¿ya? Conocimiento, pero ahora es una materia o una disciplina filosófica llamada la genociología. En la genociología vamos a ver nosotros y ver qué es el conocimiento. Si yo quiero manifestar y definir en este momento qué es conocimiento, diré que es simplemente tener certeza de que algo existe, ¿ya? O simplemente también puedo manifestar que el conocimiento es la estrecha relación que existe entre un sujeto conocente y un objeto conocible. En este momento ustedes para mí son mis objetos de estudio, ¿se da cuenta? Y a la vez para ustedes también yo soy su objeto, ¿entiendes? Yo soy el sujeto que conoce, pero ¿conoce qué? Mi entorno, mi realidad, mi mundo objetivo, ¿ya? Entonces es la estrecha relación que entre el sujeto y el objeto. Y el sujeto va a internalizar este objeto en el cerebro. Y ese objeto o esa representación mental lo vamos a conocer nosotros como imagen o cuestión representativa de la realidad en nuestro cerebro. Y también lo conocemos como preceptos dentro de nosotros. Todos mentalmente. A ver, mentalmente. En esta mano tengo una manzana rojita, estas manzanas chilenas, jugosita, sabrosa. ¿Todos lo han imaginado? ¿Por qué lo han imaginado? Porque en un determinado momento ustedes han tenido contacto con esa fruta. Y al tener contacto, el ser humano tiene esa capacidad de ¿qué? De tener la abstracción, de tener esa imagen en el cerebro. ¿Se dan cuenta? Ahí. Bien, sigamos entonces. Sigamos definiendo qué es filosofía. Para empezar, siempre va a haber personas que van a cuestionar que la filosofía no es ciencia. Otros dicen que sí es ciencia. Bien, pero en este caso yo manifestaré que la filosofía sí es una ciencia, y es una ciencia social que va a estudiar, pero ¿qué cosa? Las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Se dan cuenta? En un primer momento el ser humano trata de entender la naturaleza, y ustedes que son de la ingeniería ambiental es su campo de estudio, y para esto van a encontrar ciertas leyes naturales. ¿Se dan cuenta? Al ver estas leyes naturales, por ejemplo, los primeros filósofos, su preocupación o estudio fue eminentemente el cosmos. ¿Se dan cuenta? La naturaleza. Se preguntaron de que por qué existe. Entonces existieron filósofos monistas y filósofos pluralistas. Los filósofos monistas que decían que existe un principio o un erge, ¿no? Que origina todo, se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, si este filósofo, vamos a ver, cualquier filósofo, llovía en un lugar donde, digamos, días y días que no haya habido agua, o digamos, estamos en el desierto, o en un lugar árido, ha llovido, digamos, torrencialmente unos días, deja de llover, vemos que se han formado, por decir así, pequeños charcos de agua, y luego nos acercamos, y vamos a ver nosotros que en ese charco de agua se ha generado vida, hay un pequeño ecosistema, por decir así, y si este ecosistema voy a ver organismos unicelulares que están, digamos, nadando en el agua, que se están desplazando en el agua. Luego voy a ver alrededor que comienzan a formarse algas. Luego de alrededor de formarse algas, voy a ver, digamos, pequeños otros animales o pequeños mosquitos que están volando en el agua. ¿Se da cuenta? Entonces vemos cómo el agua da vida, ¿no? Y habrá habido algún filósofo que habrá dicho, sí, eminentemente el agua es el principio de las cosas. Ya lo dijo Luz de Milagros, Tales de Miletos, ¿no? Tales de Miletos, ¿se da cuenta? Para otro filósofo habrá dicho que el fuego es el que origina todo. Dense cuenta, son filósofos monistas porque solamente manifiestan y dicen que solamente un elemento da vida. Pero habrá habido otros filósofos que dicen que no, que son los 4 elementos: agua, tierra, fuego. ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Qué me olvidé? Agua, tierra, fuego y... ¿Qué me olvidé? Si alguien me recuerda. ¿Qué? Aire, muy bien. ¿Por haber sido Anaximandro? No lo sé, ¿no? Ya más adelante ustedes me lo van a decir. Bien, y así sucesivamente. También, por ejemplo, cuando estudiamos las sociedades, podríamos hacer una comparación del estudio entre dos sociedades. Por ejemplo, si hacemos un estudio, Estados Unidos y Haití, dos sociedades, un país totalmente desarrollado, ¿no? Totalmente desarrollado, y otro país, por decir así, totalmente pobre, ¿no? Que está con las justas sobresaliendo en este mundo.
¿Se da cuenta? Entonces hagamos la comparación. Si yo quiero ver, pero ¿por qué? Tendría que hacer un estudio y remontarme, por decir, a los orígenes que poblaron, por ejemplo, el continente norteamericano. De repente podría manifestar diciendo que vinieron, por decir, personas que fueron a trabajar la tierra, ¿no? Personas como, por ejemplo, irlandeses, alemanes, ingleses, ¿no? Y que se asentaron en ese lugar, y que al asentarse en ese lugar, las personas que nacieron ya en ese lugar, cuando se da por decir, la independencia de los Estados Unidos, por el problema, digamos, del té, ¿no? De las especies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Expulsan a los ingleses, y esas personas, irlandeses, por decir, holandeses, alemanes, poblaron la tierra y fueron a trabajar, esa es la diferencia. Caso que llegaron al Perú con los españoles, que simplemente se vinieron a llevarse nuestros recursos naturales y a cometer un genocidio. Pero también los americanos cometieron genocidio al haber, digamos, quitado sus tierras a los pieles rojas, esas cosas. Pero lo bueno que estos, personajes se congregaban, iban de un lugar a otro, mandaban unos pioneros. Ya un pioner, ¿qué es lo que hacía? Iba, identificaba un lugar, digamos, apropiado para vivir, y luego iba a la caravana. En este caso ya eran los pioneros, el pioner, y luego viene ¿cómo se llama los colonos? Iban y colonizaban estos lugares y asentaban la tierra y trabajaban, transformaron ese lugar. Es por eso que Estados Unidos, tal vez dándole su lado bueno, es que es país donde ha crecido a base de esfuerzo, de sacrificio de ellos. Pero ya después, en el año 1850 para arriba, empieza la industrialización y el capitalismo salvaje, por digamos que se da actualmente, ¿no? Caso de Haití, bueno, habrán sido personas, digamos, que han llegado a ese lugar, digamos, afrodescendientes, no sé qué sé yo, y en condiciones paupérrimas, y que gracias a las autoridades también que contribuyen a que haya, digamos, pobreza, ¿no? Porque la corrupción generalizada. Entonces, ¿cómo se hace por decir, un estudio comparativo? Ahí está filosofía. Y cuando yo hago este pensamiento, estoy cuestionando el por qué, estoy haciendo filosofía. Ahora, el pensamiento es básicamente referido, en el caso, digamos, el ser humano también a sí mismo, a su vez, se estudia. ¿Se da cuenta? Si yo quiero estudiarme en este momento, por ejemplo, mis ideas, mis pensamientos, ¿qué estoy yo, digamos, pensando? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Es qué cosa, digo, en este caso el pensamiento es un conjunto de manifestaciones que voy a darme, pero para poder, digamos, estudiar algo que quiera yo hacerlo. En este caso, por ejemplo, yo quisiera hacer una pregunta aquí y decir, ¿en qué momento el hombre habrá llegado a pensar? ¿Cuándo el hombre llegó a pensar? Hay un librito de Siderov que lo voy a compartir, ya, ¿en qué momento llegó a pensar? El hombre, que es ser tan maravilloso, dice, el único que es capaz de qué cosa, de transformar su medio. ¿Pero para qué? Para poder servirse. Efectivamente, ¿no? Si nosotros explicamos esa larga evolución, digamos, del ser humano, desde el primer homínido hasta Sapiens Sapiens, vamos a ver que ha habido por decir así, millones de años, ¿ya? Y la infancia de la humanidad ha sido la más larga, que duró más de 150 millones de años, por decir, esa evolución de Faber, de Homo habilis, ¿no? Homo erectus, Cro-Magnon, y luego finalmente Sapiens Sapiens. Ahí, en esa larga evolución, el hombre todavía no piensa. ¿Se da cuenta? El hombre actúa como por instinto de supervivencia. Ya el hombre, sabemos que nosotros surge en el continente africano, ¿no? Para ser más exacto, en el continente, digamos, en el África Oriental, en las extensas sabanas de Tanzania, Tasmania, ¿no? También ahí surge el hombre, ¿no? Entonces, inicialmente vive en los arbustos. Luego pasa un fenómeno climatológico, que toda esta extensa vegetación de la noche a la mañana se convierte en una situación árida. Y luego estos primeros homínidos que viven en los arbustos por necesidad tienen que bajar al piso. De lo que se desplazaban en cuatro extremidades, se van a volver sedentarios. Perdón, mejor dicho, bípedos. O sea, le van a liberar ya las manos. Al liberar las manos, estos señores, ¿qué hacen? O estos primeros, digamos, homínidos, van ya a desplazarse en dos extremidades. En este caso, en las extremidades inferiores, ¿no? Bien, ahora, se desplazan, pero sí, buscando sus alimentos. Son recolectores. Ahora, se alimentan de animales en descomposición, carroñeros. Luego de ahí siguen desplazándose. Se van a convertir, siguiendo a los animales para poder cazarlos y subsistir. Ahora van a pernoctar en donde les dé la noche, ¿no? Viven pues en cavernas. Luego de ahí sigue evolucionando el ser humano.
comienzan a cocer sus alimentos, la carne, entonces comienza a haber mayor proteínas, entonces comienza a desarrollarse el cerebro. Entonces el ser humano indirectamente comienza, por decir, a comunicarse imitando los sonidos de la naturaleza, imitando, por decir, los cánticos de las aves, ¿no? Por decir, ¿a cuántas de ustedes, a ver, las chicas, cuando sé que tienen enamorados, tal vez algunas de ustedes, y la clave más general, digamos, es qué cosa para que cuando le llamen salgan de casa, es el silbido, ¿no? ¿Se dan cuenta? El silbido. ¿Y qué hace? Bueno, inmediatamente reacciona el sonido, ¿no? Ah, me está llamando, por decir, digamos, Carlos. Carlos me está llamando, pucha, ahora cómo salgo. Mamá, papá, voy a salir un ratito a la tienda a comprar, o un ratito voy a ir a internet a hacer mi tarea, ¿se da cuenta? Pero papá, mamá, hermanos mayores que ya vivieron esa experiencia, ¡ay, caramba! ¿No? Ahí está rondando ese gato por ahí, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí. Ahora, y todavía los chantajean ustedes. Si no sales, yo me voy, ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces, el ser humano indirectamente, para poder, digamos, desarrollar las cuerdas vocales, para poder comunicarse, imitó los sonidos de la naturaleza, ya los cánticos de las aves, ¿se da cuenta? Ahí. Luego de ahí, el hombre sigue modificando su alimentación, su forma de vivir, ya es un ser sedentario. Entonces ya comienza a articular las primeras cuerdas, por decir, vocales, y comienza a narrar, por decir, o por decir en este caso, a pronunciar ciertas palabras. ¿Se dan cuenta? Ahí. Pero ¿en qué momento el hombre comienza a pensar? ¿Se dan cuenta? Mira, tanto me estoy yendo para ver en qué momento el hombre piensa. A ver, si agarro un instrumento, me corto la mano y me sangra, entonces veo sangre y diré, uy, sangre, ¿no? Y veo, corto animales. Entonces, si la piedra corta la mano, cortará también las extremidades de los animales. Entonces, indirectamente ya estoy teniendo gérmenes del pensamiento, ¿se dan cuenta? Gérmenes, ¿ah? No digo todavía pensamiento propiamente dicha. Ya, ahí. Entonces, voy a ver aquí que la filosofía, ya también adelantándome, va a surgir cuando el hombre comienza a cuestionar ya todo cuanto le rodea. La filosofía surge en el seno de la sociedad esclavista, aproximadamente en el siglo 7 al siglo 5, antes de nuestra era o antes de Cristo. ¿Ya? Luego de ahí, también surge con la intención de justificar las acciones de los señores esclavistas frente al esclavo. Dos clases sociales totalmente irreconciliables, totalmente, por decir así, antagónicas, ¿no? Que están en constante pugna. Entonces estamos viendo que surgen las clases sociales. ¿Se da cuenta? Ahí surge la filosofía. Ahora, alguien me podría decir, profesor, sí, también, pero la filosofía también surge cuando se da el asombro de las personas. Estoy caminando por ahí y me encuentro con un paisaje hermosísimo. Uy, pero qué hermoso, ¿quién habrá hecho esto, no? Entonces, para que haya filosofía, esto lo dice Platón, Aristóteles, que simplemente hay que tener la capacidad del asombro, de asombrarse de las cosas, ¿se da cuenta? Ahora también, la filosofía surge cuando el hombre comienza a cuestionar, ¿no? A problematizar, digamos, cuestiones económicas, por problemas económicos. Efectivamente, en el día de hoy de la pandemia, muchas personas que tal vez antes que se dé este aislamiento social, trabajaban a diario, no dependen de un sueldo del Estado. Entonces, al no tener ingresos, ¿qué estarán haciendo? Estarán pensando ahora cómo subsistir en esta pandemia, ¿no? Se dan cuenta, en este aislamiento social que se ha prolongado hasta el 30 de junio. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo salen? ¿Cómo alimentan a su gente? ¿Cómo alimentan a su familia? Es una situación difícil, ¿no? Ahí, cuando está comenzando a pensar qué hacer, es filosofía. Está pensando, está razonando, ¿se da cuenta? Y entonces, al solucionar, ¿te das cuenta? Ahí está haciendo, digamos, filosofía. Se dice que también filosofía es qué cosa, desde la persona más instruida hasta la persona menos instruida, filosofa. Pero siempre ambos desde un punto de vista, porque sus problemas son diferentes, ¿no? Como vuelvo a decir ahorita, esta persona, digamos, normal y corriente, que no tiene un trabajo, ¿cómo piensa para poder parar la olla del día? ¿Se da cuenta? ¿Qué hago? Me emprestaré dinero, saldré a robar, a delinquir, me prostituiré, robaré, qué sé yo. ¿Se da cuenta? Entonces también genera otro problema social, ¿no? Ahí, entonces vemos. Ahora la persona más instruida, pues simplemente desde la comodidad de su hogar tiene todo, ¿sí o no? Ya no le afecta casi nada. Lo único que le afecta es ver su salida, tal vez a poder, digamos, pues no todo, por cierto, no todos, algunos pues deber hacer vida social, qué sé yo, otros a querer seguir desarrollando con su negocio, hacer más dinero, plata, tantas cosas que se puedan dar, ¿no?
Entonces, dense cuenta cómo ahí el ser humano filosofa. Ahora, también existe filosofía cuando se problematiza la cosa, pues el problema, ¿no? Ahí. Bien, otro concepto de filosofía tengo acá, dice que es una de las manifestaciones más supremas de la conciencia social. En este caso superior, dice, ¿no? ¿Por qué? Analiza y critica y reflexiona frente a los interrogantes y problemas que se aquejan en el mundo. ¿Se da cuenta? Ahí está, ahí surge filosofía. Más adelante vamos a ver el concepto de algunos filósofos. Y la verdad, cuando yo no soy de mis preguntas de poner y decir, defina cuál es la definición de Carlos Marx frente a la filosofía, o qué dice, a ver, Augusto Comte frente a la filosofía, no. Y los conceptos que los vamos a leer de algunos filósofos, no de todos, los vamos a analizar. ¿Se da cuenta? Los vamos a analizar y vamos a problematizarlo. Por ejemplo, acá, yo quisiera problematizar en este primer concepto que estén observando acá arriba. Ciencia social que estudia las leyes más generales de la naturaleza, sociedad y pensamiento. Y entonces problematizo. Digo, ciencias sociales. ¿Y qué ciencia? A ver, ¿qué ciencia? ¿Qué social? Entonces estoy haciendo una abstracción mental a este concepto, estoy analizándolo. No se trata de repetir como loro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es ciencia? Entonces, si yo para entender qué es ciencia social, primero tengo que definir qué es ciencia. Ciencia es el conjunto de conocimientos debidamente ordenados, sistematizados, falibles, comprobables. Pero si quiero seguir problematizando, entonces digo, ¿qué es conocimiento? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es sistematización? ¿Qué es falible? Entonces miren cómo vamos ampliando. Esa es la forma como uno tiene que hacer un análisis. Cuando pongo a veces en el examen, pongo, ¿no? Analice y explique usted cuándo surge la filosofía. Y la gran mayoría me contesta y me dice que la filosofía proviene de logos y proviene de Sofía, amor. Eso no es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es un análisis. Ahora, yo pongo acá, ¿y qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? ¿Es la acción de qué? De internalizar nuevos conocimientos, pero el estudio es una situación, digamos, no así, por decir así, obligada. Es una situación inherente al ser humano, ¿no? Que es una cuestión, digamos, que debe ser simplemente porque el ser humano quiere hacerlo. A mí nadie me tiene por qué poner una pistola en la cabeza y decir, estudia. Ustedes, jóvenes estudiantes, y esa responsabilidad, tienen que asumir en pocas palabras un rol protagónico en su preparación. No esperar a papá, mamá, un hermano mayor venga y te diga, ¿has hecho tu tarea? ¿Estás estudiando? No, porque al final, ¿quién se engaña? Uno se engaña a uno mismo. No te vas a engañar porque no has estudiado, no has hecho tu tarea, has engañado al papá en un momento. Pero quien te va a pasar factura luego va a ser la vida. Tú estudias para la vida, porque de esta carrera vas a vivir. De esta carrera, tarde o temprano, más adelante, tú vas a formar una familia. Y al formar esa familia con tu carrera, con tu profesión, vas a alimentar a tu familia. ¿Te das cuenta? Bien, entonces el estudio es una acción inherente, voluntaria que realiza el ser humano, pero ¿para qué? Para seguir formándose, para internalizar nuevos conocimientos. ¿Se da cuenta? Dense cuenta de cada concepto que estoy dando acá. Estudia es un concepto, ciencia es un concepto, social es un concepto. ¿Cómo se va disgregando, cómo se va ramificando, por decirlo así? Ahora, ¿y qué son leyes? ¿Se da cuenta? No se trata de repetir qué son leyes. Para poder entender este concepto o esta definición de filosofía, tengo que entender qué cosa cada concepto que forma la palabra, por decir así, o esta proposición, o esta definición. Leyes es el conjunto de ¿qué? De normas, ¿no? Que nos van a dar. Por ejemplo, existen leyes universales y leyes dadas por los seres humanos. Eso en el derecho lo conocen como leyes leyes ius naturalismo y ius positivismo. Ius naturalismo son leyes universales, leyes universales que están ahí, que no van a cambiar. Por ejemplo, las 36 leyes universales del universo. ¿Ya? Ahora, otras leyes, por ejemplo, causa-efecto, que también lo vamos a ver en esas leyes universales. Tenemos, por ejemplo, las leyes del positivismo, o positivismo. Son leyes, pero por leyes humanas, que se realizan por convención de los seres humanos para poder convivir.
¿Se da cuenta? Yo no podría salir por la calle y caminar pues desnudo por la plaza de armas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría transgrediendo una norma, por decir, de la sociedad, ¿no? Una norma social. Entonces inmediatamente viene la fuerza de la represión, en este caso la policía, y me estaría deteniendo, ¿no? Porque estaría, ¿qué cosa? Normas contra el pudor, ¿se dan cuenta? No puedo pues estar orinando en la plaza de armas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí. Bien, ¿y qué es la naturaleza? Dense cuenta, esa es filosofía, por eso que muchas veces a uno pues les aburre, ¿no? La naturaleza es todo lo que rodea, ¿no? Todo, digamos, ¿qué cosa? La extensa, digamos, vegetación, qué sé yo, ¿no? Encontramos, digamos, hay paisajes naturales, paisajes culturales. El paisaje natural es donde no hay intervención de la mano del hombre. Es como está. Por ejemplo, vayámonos, imaginemos mentalmente lugares o unas selvas vírgenes. Vírgenes digo porque no hay, digamos, presencia humana. Ya no hay, ¿se da cuenta? Ahí lo digo. Ahora, si yo digo un paisaje cultural, es porque ese paisaje ya ha sido modificado por la intervención de la mano del hombre. Imagínense todos acá en Huancavelica hace unos 30 años. Y si quieres retroceder hace más de unos 50 años. ¿Era Huancavelica como está ahora? No, ya no. Entonces es un paisaje cultural en donde hay construcción, edificaciones, carreteras, pistas, hospitales, universidades. Entonces, ¿cómo el hombre transformó? ¿Se da cuenta? ¿Y a través de qué? O la sociedad lo transforma a través, usando su pensamiento. ¿Se da cuenta? Ahí. Pero netamente para servirse. Esa es filosofía. En un determinado momento, cuando ustedes estén interviniendo en clases, van a dar un concepto y te voy a problematizar así. Voy a estar al tanto de las palabras que tú utilices y te voy a preguntar, ¿pero por qué dijiste esto? ¿Pero qué es esto? ¿Se da cuenta? Esa es filosofía. Bien, acá, conciencia. ¿Qué es conciencia? En el video que ustedes han podido observar, hay uno que dice, eleva tu nivel de conciencia. ¿Se da cuenta? Nosotros en todo momento, cuando hacemos una autoevaluación, tenemos que ser conscientes de nuestras actitudes. Si el día de hoy mi actuar ha sido prácticamente productiva o ha sido improductiva. Y sería improductiva simplemente es porque pues vivo por vivir, ¿no? La vida. Bien, y siempre hay que analizar, criticar. Acá también tengo una explicación mítica de la filosofía, dice, ¿no? Los mitos son narraciones extraordinarias sobre dioses o héroes que pretenden explicar el origen de las cosas. Efectivamente, ¿no? Antes lo expliqué, que básicamente el ser humano en su, por decir, en su incapacidad de explicar un fenómeno de la naturaleza, pues le va a asignar este rol a un Dios creador. Bien, acá también vamos a ver nosotros que, acá, me estaba olvidando. También la filosofía en un determinado momento, cuando el hombre comienza, por decir, a darle, a decir que los dioses los hicieron, o las divinidades lo hicieron, y también le van a dar vida a todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Acá dice, vean, donde el animismo. O sea, el animismo es, ¿qué cosa? Darle alma a todas las cosas. ¿Ya? Que todas las cosas tienen un alma, y entonces que tienen vida. Es por eso que decís que tienen vida, ¿no? Ya. Por ejemplo, antiguamente los hombres primitivos tenían unos pequeños, así como collares usan ahora las damas, tenían unos collares, por decir, de dientes, de algunos huesitos y así, y también tenían unas pequeñas talladitos en madera o tal vez en huesos de algunas figuras, y eso se llamaba tótems. Y luego los tótems lo van a hacer ya pues en esculturas más grandes, ¿no? Por decir así, en piedra, qué sé yo, o en madera, ¿ya? Por ejemplo, a estos tótems le van a dar, por decir así, una facultad de protección hacia ellos. Uso esto porque es mi amuleto de la buena suerte, esto me protege. ¿Te cuenta? A esos eran los tótems protectores, ¿ya? Y le daban pues la nación del animismo o el alma para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. Cuando el hombre primitivo, estaban en las cavernas, todos mentalmente, estaban en las cavernas, y luego prendieron una fogata, y los pocos individuos que estaban en la caverna, muchas veces comenzaban a hacer algunos ritos religiosos. ¿Ya? ¿En qué ritos religiosos? Comenzaban alrededor, por decir, a danzar, ¿no? Y luego uno de ellos, el sacerdote, por decir, comenzaba a dibujar en la pared. Al dibujar la pared me estoy refiriendo a las pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres, date cuenta, mira cómo mira el pensamiento, eso se llama psicología del hombre primitivo. Entonces, ¿qué está haciendo? Según ellos, ya según su concepción ellos,
¿Qué estaban haciendo? Estaban capturando el alma del animal. ¿Se da cuenta? Para luego al día siguiente ir a cazarlos y hacerlo como un chaco, ¿no? Y cazarlos, y simplemente porque ese animal ya su alma había sido capturada una noche antes, entonces ya estaba deambulando. Eso era una de las manifestaciones, digamos, una forma de ver el mundo del hombre primitivo, dense cuenta, y de explicar su contexto donde vivía, ¿no? Ahí, luego, y siempre echan la culpa a los dioses o divinas fuerzas, ¿no? De la divina naturaleza. Ahora, la fuerza del mito se basa en tradiciones y asentamiento social. O sea, básicamente, ¿en qué sentido? Estas vivencias, por ejemplo, el hombre primitivo, ¿qué hace? De generación en generación va transmitiendo sus conocimientos, sus creencias. En la actualidad todavía existen. Hay lugares, por ejemplo, en donde todavía, y acá mismo en Huancavelica, ¿no? También tenemos todavía las creencias, ¿no? De ejemplo, siempre somos creyentes de Dios, no sé. Tengo todo el día clases y ya las amígdalas me está fastidiando, van a disculpar ustedes. Bien, se conocen los autores, a ver, bueno, acá, muchas veces estas tradiciones, estas narraciones no tienen un sustento científico, porque como son, digamos, pasados de generación en generación, entonces no, por lo general son anónimos. Por decir, a ver, si quiero darle un ejemplo, ¿me podrían decir ustedes sobre el origen del Tahuantinsuyo alguien? Un ejemplo. Origen del Tahuantinsuyo. Luz Milagros, ¿quiere participar? Sí, te veo, Milagros. ¿Una leyenda? Sí, profesor. El origen del Tahuantinsuyo de Mama Oyo. Ahora sí, la leyenda de King Manco Cápac y Mama Oyo, ¿no? Esto nos narra que... A ver, continúa, perdón que te interrumpa, continúa. Sí, el cual dice que se encontraban en un lugar así muy abierto, y creo que había como un espejo y de ahí salió recién agua, no me recuerdo bien, pero se encontraban en un desierto y ahí salió como un espejo. Y efectivamente, ¿no? Se dice que según digamos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, de que el dios Huiracocha mandó a sus hijos, ¿no? A que pueblen digamos, esta digamos, área del continente, ¿no? Bien, que salieron del lago Titicaca y luego ellos comenzaron a caminar por el lugar y comenzaron, digamos, a encontrarse con los hombres del lugar, formaron y luego llegaron al Cusco, ¿no? Pero si esa es una explicación por, digamos, no científica, pero si nosotros encontramos una explicación lógica, coherente, diremos que el Tahuantinsuyo fue formado porque, primero, como por, digamos, por los hombres que vivían en la meseta del Collao, ¿no? Más o menos hablando del altiplano, fueron desplazados por otras, digamos, etnias, ¿no? Ya guerreras, y estos, al ser desplazados de su territorio, tuvieron que emigrar hacia el norte, y en el trayecto comenzaron a formar ciertas alianzas. Al formar alianzas, ¿no? Y hacer la guerra, seguían ellos, ¿qué cosa? Aumentando el número, hasta que finalmente llegaron al Cusco, y en el Cusco prácticamente asentaron y vieron que era un lugar propicio para poder, digamos, iniciar la expansión del Tahuantinsuyo. La expansión del Tahuantinsuyo se dio básicamente por alianzas y guerras, ¿no? Que realizaron los quechuas. Miren cómo cambia la explicación, ¿ves? Uno por decir de dioses. El dios Huiracocha dice, ¿no? Perdón un ratito, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo explica, no, la creación? Y así sucesivamente, el hombre pues explica a través de estas narraciones, ¿no? Ahora son utilizados y utilizan para legitimar el orden social y las normas. En este caso, vamos a ver que existen personas que conocidos los sumos sacerdotes o sacerdotes, que estos sacerdotes son hombres de ciencia, en pocas palabras, que tienen conocimiento, por decir así, de la química, de la física, de la astronomía, ya, y al tener estos conocimientos lo van a utilizar a beneficio personal y luego dominar a las grandes mayorías, que son personas que desconocen, que ignorantes, por decirlo así, ¿no? Pero entonces estos señores se van a autonombrar representantes o hijos de los dioses, dense cuenta. Al representar, entonces van a dar una serie de órdenes, una serie de leyes que las grandes mayorías van a cumplirlas. ¿Se dan cuenta? Ahí, utiliza para legitimar su orden, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos ver los dioses de la mitología griega, podemos ver, por decir así, también los dioses en Egipto, ¿no?
Si han visto que tienen mitad del cuerpo, mitad, digamos, el rostro de aves, por decir así, de un águila, de un chacal, ¿se da cuenta? Ahí está pues, la cuestión del antropomorfismo, ¿no? Bien, continuamos. El logos, términos logos tiene distintos significados, ¿no? En griego, razonamiento, argumentación o habla. También tiene inteligencia, estudio, conocimiento, ciencia. Entonces, vamos, ¿qué es el logos? Es la explicación racional de la realidad, había dicho líneas arriba. Pero, ¿utilizando qué cosa? El razonamiento. Y ahora yo problematizo acá. ¿Y qué es razonamiento? Razón, ratio, razonamiento. Es la capacidad que tiene el ser humano ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿alguien quiere participar? De razonar, ¿no? De frente a un determinado problema o hecho que se coge. Ahora, argumentación es básicamente dar acá un juicio de valor o una, digamos, una argumentación coherente, lógica frente a lo que está diciendo. Bien, el habla, pues es la expresión que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder solucionar un problema que le aqueja en un determinado momento, ¿se da cuenta? Ya ahí. El estudio, ya lo había dicho líneas arriba, es la capacidad que tiene el ser humano de poder, digamos, estudiar o de poder, digamos, internacionalizar nuevos conocimientos. Y el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano, esa extracción, no sé si expliqué líneas arriba, es la estrecha relación que existe entre un sujeto conocente y un objeto conocible, ¿no? Y que este objeto conocible se va a representar en el cerebro. Se da cuenta para luego después posteriormente evocarlo, o también podría manifestar y decir que simplemente el conocimiento es la capacidad, había dicho esto, lo está en el libro de investigación, de metodología de investigación, lo define, no recuerdo ahorita, déjeme recordar, lo tengo en la punta de la lengua de este autor, Pizcayo, no me recuerdo, me voy a recordar en el momento, al lado de la clase, que dice es la capacidad que tiene el ser humano de que exista algo. Conocimiento es la capacidad de tener la certeza de que algo existe, ¿no? Ahí, aquí quiero manifestar también algo. Tamayo y Tamayo, me recordé el autor. Tamayo y Tamayo. Imagínense ustedes que, a ver, tenemos a un niño de la zona altandina, lo llevamos a Lima, ¿ya? Lo llevamos a Lima, lo paseamos por la ciudad, lo llevamos al mar, pero él nunca ha visto. Indirectamente él a veces tendrá miedo de, digamos, aflorar o de expresarse, ¿no? Dirá, oye, este cerro con ventanas, oye, ve un avión, del cielo su pájaro, en una forma, digamos así, ¿no? Para menor ejemplo. Pero a medida que va él viviendo, ¿qué cosa? Este primer contacto que tiene simplemente es sensorial, a través de los sentidos, pero a medida que va, digamos, él, digamos, ya interactuando en ese medio donde ya está viviendo, con el tiempo dirá, ya no es cerro con ventanas, esto es un edificio, ¿no? Que este edificio lo hizo el ser humano, date cuenta, ¿no? Este edificio lo hicieron los ingenieros, los albañiles, qué sé yo, tras de este edificio hubo una serie de staff, un arquitecto, unos ingenieros, no sé, utilizaron material cemento, qué sé yo, ya no es el cerro de ventanas. Ahora dirá el avión, ya no dirá que es avión, el cerro, digamos, el pájaro del cielo, sino que ya dirá, es un hecho por el hombre, ¿sí o no? ¿Ya? Y que transporta personas, qué sé yo. O sea, cómo va cambiando su estructura mental, ¿no? Y para esto, y todos lo pasamos tarde o temprano, ¿no? Por decir, cuando el ser humano también trató de entender, por decir, a ver, yo tengo acá este smartphone, se llama smartphone, ¿no? Y nosotros lo conocemos celular. A ver, el ser humano siempre tuvo la necesidad de comunicarse. Al entrar la necesidad de comunicarse, empezaron, por decir, a imitar los sonidos de la naturaleza, o si no, a tratar de, digamos, articular algunas palabras, ¿no? O sonidos. Luego de ahí va pasando el tiempo, ¿no? El ser humano ya que ya se comienza, por decir, a descubrir las señales de humo. Después comienza, por decir, a ver, en el caso del Tahuantinsuyo, los chasquis, ¿no? En caso de otras, digamos, civilizaciones, el transporte a través de los caballos, o a través de carretas, ¿no? Y sigue la comunicación. Luego de ahí habrá surgido la forma, digamos, del telégrafo. Después del telégrafo surge el teléfono. Luego del teléfono, vean, comienzan a surgir los primeros teléfonos, esos grandes que existían anteriormente, esos que le decían tipo ladrillos Nextels, que era realmente exclusivo para gente privilegiada.
Luego de ahí comienzan a surgir los primeros teléfonos G1, G2, ¿no? Que son solamente funciones básicas, llamar, recepcionar llamadas y tal vez llevar a cabo algunas 4 operaciones fundamentales. Luego de ahí sigue evolucionando, ¿no? Entonces surgen los primeros teléfonos ya en donde ya puedes, digamos, tomar fotos, ya puedes almacenar información. Luego ya comienzan a subir los teléfonos de 4ª generación, por decir así, aunque este ya es obsoleto, es un Samsung J2, ¿no? Ya, entonces ya que tiene la capacidad de poder hacer uso del internet, de poder comunicarnos, para poder mandar información. Por ejemplo, hemos creado redes sociales que tenemos el WhatsApp. A través del WhatsApp yo les mando las clases ya grabadas, ¿no? Les mando información. Por ejemplo, tenemos ahí sencillamente, ¿no? Ahora ha llegado ya el G5. ¿Se da cuenta? Que a través de este dispositivo también ya nosotros nos controlan. ¿Se da cuenta, no? Qué páginas ingresamos, qué páginas usamos, qué uso le damos. Pero y quiero citarle acá a Albert Einstein, ¿no? Él manifestó y dijo que llegará el día en que la tecnología volverá idiotas o los volverá zombies a los seres humanos. Efectivamente, el niño de hoy, han visto, a ver, si tenemos un niño de unos 2-3 meses, quiere hacerlo callar, ¿qué hace mamá o papá? Le entrega el celular y el niño comienza ya a manipular. Se dice que es la generación que ha venido con el internet, ¿no? Se dice que esta generación son nómadas digitales. Efectivamente, a las personas de 50, 60 años que no han interactuado mucho, por decir, con estos teléfonos inteligentes, entonces le sacan ventajas, ¿no? Bien, ahí. Ahora llegará también el día en que el ser humano ya simplemente llegue a darse la teletransportación. Pero todo esto que he narrado es a través de ¿qué? Del logos. ¿A través de qué? De la razón que ha realizado el hombre, de que cada día nunca está quieto. Es por eso que ahí está pues la ciencia, la estrecha relación entre la filosofía y la ciencia. La filosofía de la ciencia, podemos decir, ¿no? Ahí. Entonces, que el hombre está en una constante evolución. Ahora se dice que se habla del nuevo orden mundial, que se pretende reducir el 95% de la población mundial e implantar, ¿qué cosa? Un control estricto de la población. Pero eso es a través de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, en este momento yo estoy utilizando la inteligencia artificial para hacer mi clase. ¿Por qué? A través, miren, por decir, de la plataforma virtual, es inteligencia artificial. ¿Se da cuenta, no? Estamos ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien desea intervenir, cortarme? Porque a veces cuando yo hablo ya no suelto el micro. Entonces también había manifestado que estas clases tienen que ser dinámicas, no participativas. ¿Alguien desea participar? Tenía inicialmente algo de 34 o 35 personas en clases, ahora solo tengo 22 personas. La asistencia se está registrando en todo momento, quién sale, quién abandona, quién regresa. ¿Se dan cuenta? Bien, pasemos. Características del mito y logos. Acá una de las características del mito es ¿qué cosa? Que simplemente vamos a personificaciones divinas de las fuerzas de la naturaleza. En la antropomorfización divinas, o sea que básicamente damos mitad lo que se había dicho los dioses, ¿no? Por ejemplo el centauro, por ejemplo en los dioses de Amón, por ejemplo, ¿no? En Egipto, mitad humano y rostro de animales, ¿no? Se dan cuenta, o viceversa, ¿no? Por ejemplo tenemos el minotauro, ¿no? Que fue castigado por Zeus, ¿no? Y lo convirtió en ese aspecto, mitad rostro humano y cuerpo de un caballo, ¿no? La verosimilitud, aquí trataron de ellos en todo momento de qué cosa, de decirnos que eran ciertos a través del temor o el miedo, ¿no? Pero actualmente eso ya no es así. Ahora, también se narran estas acciones a través de los mitos, a través de poesías, a través de cánticos, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí. Y a través de las poesías y cánticos se transmite de generación en generación estos conocimientos. Bien, y también Homero. Homero fue un personaje, un griego que escribió, por decir, la Ilíada y, si no mal recuerdo, la Odisea. Ahora, ahí narra qué cosa, en la Ilíada narra los 10 años de la guerra que tuvo Grecia, ¿no? O Esparta con Atenas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, no sé si ustedes han visto la película de Helena de Troya. En Helena de Troya podemos ver que acá especifican y dicen de que simplemente fue por el secuestro de Helena, pero en el fondo no fue el secuestro de Helena, sino fue las ambiciones, si no me recuerdo, rey Agamenón o Faris,
no lo tengo bien ahorita el nombre de estos personajes. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente fue la expansión de Esparta hacia Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas era una ciudad floreciente que tenía un comercio, ¿no? Y también quiero recordar acá que la filosofía también surge también a través del comercio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estas personas que comienzan a caminar o por van a otros países y hacen el intercambio comercial. Ahí también la sabiduría y el comercio también se da un intercambio. ¿Se da cuenta? Ahora, en ese proceso de los 10 años, ¿no? Entonces, miren cómo es digamos, hay ciertas situaciones, digamos, también de verdades y ciertas situaciones de falsedades míticas, ¿no? Por ejemplo, al no poder 10 años tomar, por decir así, la fortaleza de Atenas, sale la figura de Ulises. Ulises observa a uno de sus hombres que está tallando un caballito, ¿no? Al estar tallando el caballito, se le prende el foquito y hace un caballo grande, gigante, ¿no? En el cual internamente van a entrar un grupo de guerreros, totalmente una élite, ¿no? Una élite así como comandos, por decir así. Estos van a ingresar, pero supuestamente hacen la retirada de Atenas, el rey sale, y miren cómo actúan nuevamente las nociones de dioses, ¿no? Que los griegos han dejado en ofrenda de nuestros dioses a este caballo. Hay que llevarlo para adorarlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo hacen ingresar a la ciudad, o en este caso, ¿no? A la ciudad, y en las noches pues salen. Eso lo han visto en la película. Y miren cómo siempre en cada momento hay figura de los dioses, ¿ves? Ahí, luego de ahí, ves la caída de Atenas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí. Bien. Ahora, el logos, búsqueda de la verdad. El ser humano siempre está en busca de la verdad. Para poder buscar digamos, acá quiero decir que la práctica social del ser humano es el criterio de la verdad, o el criterio de la verdad, ¿no? Efectivamente, nosotros a medida que vamos, digamos, internacionalizando conocimientos, nos estamos liberando. Ahora, necesidad y permanencia ¿de qué? De la esencia. En este caso tenemos que buscar la esencia de las cosas, ¿no? Ya en este caso es el eidos. El eidos. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes cuál es su esencia de ustedes. ¿Por qué están acá? ¿Yo tendré mi esencia o no tendré mi esencia? ¿Se da cuenta, no? Ahí. Ahora, cuestiones narrativas o argumentativas, pero tienen que ser coherentes y lógicas, ¿se da cuenta? Y para yo poder explicar algo, tengo que tener, por decir, conocimientos comprobados, una teoría, tengo que tener un sustento científico, ¿no? ¿Se da cuenta? Y no simplemente podía intervenir simplemente porque cuestión de mi emoción del momento, ¿no? ¿Se da cuenta? Los filósofos. Ahora vamos a ver quiénes fueron los filósofos. Los filósofos fueron aquellas personas investigadores, pero que investigaban o estaban en constante búsqueda de la verdad, de las cosas, ¿se dan cuenta? Ahí, un investigador es una persona que va a seguir huellas, vestigios, ¿se dan cuenta? Para poder descubrir algo, ¿no? Ahí. Ahora, son problematizador. No sé si ustedes se recuerdan del Chavo del Ocho. Cuando el Chavo del Ocho cae en una situación, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es así un filósofo, ¿no? ¿Por qué? El filósofo está constantemente buscando explicaciones. Se recuerda que yo cuando les estaba explicando el concepto de filosofía decía, es una ciencia social que estudia, y decía, ¿y qué es ciencia? ¿Se acuerdan? Ahí está, estoy problematizando, ¿no? ¿Qué es ciencia? Es un conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Estoy problematizando, y así sucesivamente voy llegando, ¿no? Hasta poder armar, ¿qué cosa? Proposiciones lógicas. Luego de ahí, después de problematizar, ¿pero qué problematiza? Su entorno. Problematiza las leyes naturales de la sociedad, del pensamiento, ¿se dan cuenta? Ahora también, estudia los problemas desde la raíz. Aquí está, pues. O sea, lo va a buscar la esencia de las cosas. No lo va a estudiar en una forma unilateral o una forma, digamos, aislada, ¿ya? Ahí, o simplemente, no, ya no dejo de estudiar porque esto lo hizo Dios, no hay más que investigar. No, algunas personas caen, ¿para qué investigar más allá si ya todo está investigado? Eso es totalmente falso. Si todo hubiera estado investigado, entonces, ¿por qué no hace 2500 años no existió este teléfono? Aunque existen algunas teorías conspiranoicas en que dicen que hubo extraterrestres que poblaron nuestro continente, el planeta Tierra hace muchos miles de años, más de 250.000 años atrás. Cuando yo quiero explicar, y lo vamos a ver en su debido momento, sobre la creación de la humanidad, le damos a dioses, aunque Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza.
o también vamos a decir que eso es producto de una larga evolución del ser humano, o también hay otra teoría que se dice que es producto de, el ser humano es producto de creación de extraterrestres, ¿no? Y básicamente acá me refiero a quienes, a los Anunnakis, y que los Anunnakis son extraterrestres que poblaron nuestro continente hace muchos miles de años, y ustedes pueden encontrar información, por decir, en la web, ¿no? Cualquier cantidad sobre los Anunnakis, ¿no? Y que los Anunnakis son los verdaderos creadores de la humanidad. Y es el video, hay video fragmentos de 25 o 30 minutos. Todo el video que explica Sechira Sechin, que es el que investiga estos Anunnakis y que investigó en Sumeria más de 25.000 tablillas que fueron encontradas en Irak y que fueron desaparecidas, ¿no? Ahí especifica ya qué cosa, todo el proceso de la creación de la humanidad, y que estos fueron escondidos por la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Para qué? Porque si sale digamos a la luz, sale a la humanidad, entonces todas las creencias que tengamos de dioses se viene abajo, se vendría abajo totalmente, ¿no? Ahí. Pero eso lo vamos a ver detenidamente más adelante. Bien, ahora propone cambios totalmente radicales. A ver, cuando hace un cambio radical, voy a ver es que, a ver, inicialmente el hombre, no sé si lo dije también antes, hay un filósofo, una persona que está ahí parado, está a las 24 horas de día, 48 horas de día, mirando al firmamento, arriba, al cielo. No le importan las inclemencias del tiempo, no le importa la lluvia, no le importa el calor, no le importa si hace frío, pero él sigue ahí. Otra persona se acerca y junto con él observa al cielo. Luego baja la mirada y se dirige a la multitud y les hace la señal: este está loco, aquí está viendo, no ve nada, pero en sí no está, los locos son ellos. ¿Por qué? Así pues los filósofos, los investigadores son considerados locos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace? Él ve, observa, ¿no? Y dice: si yo estoy parado aquí, no me he movido 2 días, o he observado que el sol sale por el este, se oculta por el oeste, he visto de noche las estrellas, he visto la luna, que también así salen, entonces la Tierra es el origen, la Tierra es el centro del universo. El Sol y los demás planetas giran en torno a la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica. Dense cuenta, para la población común y corriente le dijeron que era loco, pero él estaba estudiando. Date cuenta, ¿no? Está estudiando. Luego de ahí pasa más de 1000 años o 1500 años y surge Nicolás Copérnico. ¿Y qué dice Nicolás Copérnico? Que la Tierra no gira en torno, que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro del universo y que la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol. ¿Se da cuenta? Pero tiene miedo de dar a conocer sus estudios, miedo, por decir así, es ser quemado por la Iglesia Católica, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque en aquella época la Santa Inquisición estaba atrás de la casa de los hombres de ciencia. Por eso que se dice que en la época medieval fue la noche oscura de la humanidad o el oscurantismo, en donde no hubo avance y desarrollo de la humanidad. Pero sin embargo pasa 100 años posteriormente a Nicolás Copérnico y surge la figura de Galileo Galilei, quien descubre su primer telescopio y confirma efectivamente lo que había dicho Copérnico, ¿no? Y desde ahí se dice y se cambia. Entonces ese cambio es totalmente radical, date cuenta. Eso quiere decir que una teoría es validera hasta que viene otra teoría con un mejor sustento científico que reemplaza a la otra teoría. ¿Pero por qué le reemplaza? Porque tiene un mejor sustento científico. Ustedes lo han leído también y lo han estudiado sobre el poblamiento del continente americano. Existe la teoría autotonista, la teoría inmigracionista, ¿no? En la teoría autotonista, que si no mal me recuerdo, Florentino Ameghino sustenta que el hombre es oriundo del continente americano. Y ahora existe también la teoría inmigracionista de Paul Rivet. Después también existe, no me recuerdo ahorita de quién más, de Méndez Correa, me parece, ¿no? Ya se da cuenta, y que ellos dicen que no. Entonces, dense cuenta, estas teorías tienen que ser contrastadas, pero en el mundo científico. Igualito es así el filósofo, ¿no? El filósofo, para dar sus conocimientos a luz, porque todo es ciencia, tiene que haber una comunidad científica que refrende y que avale su conocimiento. Ahora, también es cuestionador. Acá ya está constantemente cuestionando. ¿Por qué cuestiona? Ahora, por ejemplo, la humanidad está haciendo filosofía al cuestionar que este virus, por ejemplo, de la pandemia, ha sido elaborado, por decir, ¿dónde? En unos centros de laboratorios, ¿no? ¿Con fines de qué?
exterminar a la humanidad, pero a ciencia cierta nosotros los hombres común y corrientes no lo podemos saber. Si efectivamente a lo mejor este virus ha sido pues digamos producto digamos de la alimentación de algunos animales por parte de los chinos, ¿no? Como el murciélagos, no sé, serpientes, otras cosas, ¿no? Pero da mucho que pensar. Si queremos saber a ciencia cierta, deberíamos hacer una investigación. En este caso, por ejemplo, he estado leyendo, hay un texto, un librito que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, y especifica todo lo que estoy hablando, ¿no? De que estos virus que en laboratorios van a ser creados, ¿para qué? Para las guerras bacteriológicas. Entonces da mucho que pensar, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces al hacer eso estamos cuestionando al sistema. Es así el filósofo. ¿Se da cuenta? Cuestiona. Ya, todo cuanto le rodea, ya no se queda quieto, ¿no? Se regenta en el momento de... Hay un video que he compartido en mi canal de YouTube de una de sus compañeras de ingeniería ambiental del semestre pasado, que habla ella sobre, y su grupo hablan sobre el nuevo orden mundial. Sería bueno que ustedes lo vean en sus ratos libres y traten de dar buen uso a este celular y no hagan lo que, bueno, que muchas personas se están volviendo idiotas, simplemente no, simplemente están con el celular, ¿no? Ahí. Bien. Definiciones y características de la filosofía. Vamos, este aspecto lo voy a dejar para ustedes para que lo lean. Simplemente ya es mera lectura para ustedes, ¿no? Porque tampoco en una pregunta no te voy a preguntar, pues, defina usted el concepto, o dé usted el concepto de Aristóteles, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Se da cuenta. Si yo te digo y lo pongo por decir acá, aquí pondría, a ver, vamos a ver, este concepto, que es de Pitágoras, lo pondría como un párrafo y le diría a usted, analice, ¿qué opina? Analice y explique usted el concepto propuesto por Pitágoras. Entonces usted tendrá que hacer un análisis, como lo hicimos anteriormente. La filosofía es un afán del saber libre, dice. Ya, tendrás que ver qué quiere decir. ¿Qué es filosofía? Ya sabemos. ¿Qué saber? Ya, ¿qué saber? Es sabiduría, ¿sí o no? ¿Y qué es sabiduría? ¿Y cómo tiene sabiduría? Estudiando, leyendo. ¿Se da cuenta? Textos, libros, videos, qué sé yo, ¿no? Ahora libre, ¿por qué? Porque es decisión tuya. ¿Se da cuenta? Y desinteresado. ¿Por qué? O sea, tú como futuro ingeniero ambiental que estás comprometido con tu carrera, desinteresadamente tendrás que hacerlo. Y tendrás que trascender en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo? Tal vez dando nuevos estudios a través de tu investigación, nuevas teorías, nuevos planteamientos, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí. Eso va a ser. Esto ya lo vamos a pasar, entonces, para que ustedes lo lean más tarde, ¿no? Y ya son 12:40. Bien, acá, características de la filosofía. Esto también ya ustedes lo han visto. Tal vez son las mismas características de la ciencia, ¿no? El librito de Mario Bunge, ¿no? La filosofía y su método. También hay otro librito, La ciencia de Spirky, ¿no? Se da cuenta, ruso, ¿no? Ahora, pero vamos a ver características de la filosofía. Dice que la filosofía, pasamos por acá, es universal. ¿Por qué la filosofía es universal? La filosofía es para todos. Todos hacen filosofía. Antes decía, desde la persona más instruida hasta la persona menos instruida. Desde la persona, digamos, más rica hasta el más pobre. Filosofan. Pero si yo pregunto acá, a ver, sin también generalizar, ¿no? Por cierto, solamente, a ver, por lo general a las chicas de belleza, a las chicas que entran en certámenes de concurso de belleza, les consideran qué cosa que no tienen, ¿no? Que son escasas, ¿no? Se da cuenta, pero sin ofender y sin generalizar, vuelvo a manifestar. Por ejemplo, este programa de Esto es Guerra. ¿Se da cuenta cuando les hacen algunas preguntas de conocimiento? Contestan pachotadas. Ahí está el mejor ejemplo, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces son que alienan. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo digo la ciencia es universal, es para todo. Pero siempre hay personas que no hacen ciencia, viven por vivir. No sé si estos chicos filosofan, no sé, ¿no? También filosofarán, pero de una manera muy diferente. Bien, ahora, si digo que es trascendental, la filosofía trasciende el tiempo y el espacio. Es por eso que lo estudiamos a estas personas, pues, que han vivido hace más de 2000, 3500 años de antigüedad, ¿no? Antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahora, ¿pero por qué lo estudiamos? Porque nos han dejado un legado. ¿Se da cuenta? El teorema de Pitágoras, que vimos el primer concepto, actualmente todavía se aplica el teorema de Pitágoras y se seguirá aplicando, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahora, también, ¿por qué se dice que se trascienden? Porque siempre hay algo que nos va a servir en la actualidad.
hay conocimientos que todavía siguen vigentes. Platón, por ejemplo, decía que hay 3 castas sociales, ¿no? La casta de los filósofos reyes, la casta de los guerreros y la casta del pueblo. En la casta de los filósofos reyes, ¿quiénes son? No son todos, es una pequeña élite. ¿Y quién es esa pequeña élite? La gente que tiene sabiduría, en este caso los filósofos, pues, ¿no? Y ellos son los llamados a gobernar, ¿se da cuenta? Entonces cualquier persona no puede gobernar, dice él, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si uno del pueblo gobierna? ¿Se da cuenta? Ahí. Ahora, la casta de los guerreros, dice, ¿no? ¿Qué cosa? La casta de los guerreros son esos guardianes que van a cuidar a quién, a esta primera casta, a esta casta de los intelectuales o filósofos reyes. Y porque sin ellos el pueblo se levantaría. Ahora, la casta del pueblo es el demos, es el pueblo, pues, ¿no? Las grandes mayorías. Y miren, ese concepto que dio Platón en su época, actualmente está de vigente, está de boda. Otra, por ejemplo, la democracia. ¿Se da cuenta, no? Ahí son cuestiones que siguen permanente y que nunca van a cambiar, según mi persona, ¿no? Y verdad, es cierto, siempre va a haber 3 clases sociales ya, la gente, digamos, de la aristocracia, ¿no? La clase guerrera y el pueblo. ¿Se dan cuenta? Bien, características de la filosofía realista. ¿Por qué realista? Porque los estudios van a partir de algo concreto, de algo objetivo, dense cuenta. Cuando ustedes tengan que hacer su trabajo de investigación o su plan de tesis para titularse y sustentar su tesis, van a tener que partir de algo concreto. Se recuerdan también, a diario están mandándonos bastante información a través de las redes sociales, y no todo es creíble, no podemos creer, tenemos que investigar. Por ejemplo, quiero citar a alguien, no voy a citar, mejor quiero hacerlo a manera de ejemplo. Un día recibí una información en el celular y lo compartí, bueno, sin casi leerlo, lo compartí. Era sobre un tema de que han prohibido hacer, por decir así, la Organización Mundial de la Salud ha prohibido hacer autopsia a los cadáveres que mueren, pues, supuestamente por coronavirus. Entonces lo han dejado, ¿no? Y nadie hace, hasta que se atrevió a hacerlo Italia. Más o menos narraba sobre ese aspecto esa información, ¿no? Y decía que deberíamos de consumir las personas que tenían ciertos, digamos, síntomas, consumir, por decía ahí, la aspirina, y después no recuerdo más, otras 2 pastillas, y tranquilamente, ¿no? Pero alguien se ofendió con esa información y me mandó una pachotada, ¿no? Mi estimado, es buena tu intención, pero tienes que hacer conocimiento. Y verdad, ¿no? Y a veces siempre viene un poquito, y así el estudiante tiene que ser así, un poquito la piconería. Comencé a investigar, desde que me mandó, por me contestó al mediodía, me dediqué casi hasta la medianoche a investigar información, y encontré y le devolví la información. Bueno, sin ánimos de molestarte, incomodarte, aquí envío una información, y efectivamente, ¿no? Cosa en donde, pues, básicamente se ha visto que se está haciendo un mal tratamiento al coronavirus, ¿no? De que no es esa patología de que, digamos, como los chinos habían dicho, de que hay insuficiencia de respiración, sino hay que tratar de otra manera diferente, ¿no? Y efectivamente que existen ciertos coágulos, dice, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, ¿no? Personas que están incubando el mal del virus. Y bueno, Daina no me contestó. Entonces, por eso que ustedes también siempre quiero invocarles de que tenemos que hacer investigación. No podemos confiar en toda información que encontramos en el internet. ¿Se dan cuenta? Ya, cuando yo les deje trabajos, nunca recurran a Wikipedia, nunca recurran al Rincón del Vago, ya, recurran a artículos científicos. Por ejemplo, ponen ustedes ahí en la web, van a poner ahí 30 buscadores de base de datos. Les va a redirigir a un montón. Les va a redirigir a Cielo, les va a dirigir a Scopus y a otras revistas más, ¿no? Ya ahí. Y esas sí son investigaciones. Entonces los artículos científicos en PDF sí son, por decir así, fidedignos, ¿ya? En cambio, de Rincón de Vago, esas cosas, no es información. Ahora, es problemática, vuelvo a redundar acá, porque está problematizando siempre su medio, ¿no? Reflexiva, ¿por qué? Porque vamos a reflexionar siempre de todas las acciones que realicemos. Con el ejemplo que hice del teléfono de la comunicación, cómo el hombre va reflexionando. ¿Qué pasaría si mejoro esto? ¿Qué pasaría si mejoro esto? ¿Se dan cuenta? Ahora, en tiempo real, por ejemplo, esta es una mejoría de la comunicación. Ustedes desde su casa, yo desde mi casa, estamos interactuando a través en un tiempo sincrónico. ¿Por qué sincrónico? En vivo y en directo en este momento. Pero también, ¿qué pasaría si yo para mañana dejo colgado otro video de mi clase?
lo dejo en la plataforma virtual ya para que ustedes más tarde lo vean. Es una forma sincrónica, ¿se dan cuenta? Ahí. Entonces miren cómo la filosofía, la ciencia, la tecnología es reflexiva. Nunca está quieta. Y siempre cuando hacemos ciencia, siempre cuando hacemos conocimiento, vamos a reflexionar. En este momento ustedes están haciendo filosofía al ver y al escucharme, al pensar. De repente estoy mal informando tal vez para ustedes. ¿Quién sabe, no? Ahora, transformadora. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a transformar su mundo o la realidad, su mundo objetivo. En antes cuando les expliqué sobre digamos, un paisaje natural y un paisaje cultural, ¿no? Ahí está la explicación. Irracional porque vamos a hacer uso de la razón en todo momento. Bien, jóvenes estudiantes, actividad. Ya he dejado una tarea en la plataforma virtual, como vuelvo a repetir, es para el día 31. Tienen 6 días y creo que 11 horas o 10 horas para hacer el trabajo. No dejes el trabajo a última hora, ¿ya? Hazlo con anticipación. El sistema me va a ver en qué momento estás enviando. El sistema se va a cerrar si tú no envías tu trabajo en su debido momento, se va a cerrar. Y yo tenía inicialmente 34 asistentes, ahora tengo 21. Sé que muchos se han aburrido, se han ido, pero después en el momento que van a tener problemas para presentar recién la clase, profesor que no tenía internet, que es esto, pues esto, van a dar muchas, por decir, justificaciones. Alguien me podría decir, profesor Sierra, le juro que he estado atendiendo el parto de mi abuelita es primeriza, por favor atiéndame, he tenido que alcanzar agua caliente para el parto, dense cuenta, ¿no? Y como ustedes están riéndose, ese es un argumento que no tiene un fundamento, porque si tu abuelita estaría dando a luz, si sería primeriza, tú no estarías vivo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Bien, estimados estudiantes, entonces hemos terminado el día de hoy con las clases, pero si hay alguna interrogante, alguna pregunta, o desean que refuerce la clase, me podrían ustedes, a ver, tenemos 5 minutos más, ya, o 10 minutos más para poder interactuar. A ver, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Sí, señor. Adelante, Sí, estimado. señor, yo, A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver un ratito. Todo el mundo active sus micrófonos y active sus cámaras, por favor. Bien, sí, dice Carlos, te escucho. Mi duda era con respecto al tema que le pusieron ciencia a la filosofía, ¿verdad? Entonces, es que se está tomando ciencia aquellos filósofos que han analizado de forma científica su pensamiento, y con respecto a aquellos que anterior a eso, no de forma científica, sino se preguntaron solamente el porqué de esto. Por ejemplo, en la evolución del hombre, el porqué de los rayos, el porqué del fuego, el porqué de las lluvias. Entonces se podría decir que había una filosofía antigua, una filosofía prehistórica a la filosofía actual como ciencia. Mire, el ser humano, a ver, vamos a ver nosotros los primeros filósofos, ¿ya? Los primeros filósofos no utilizaron el método científico. Para hacer ciencia tenemos que utilizar nosotros el método científico. Y el método científico es un conjunto de procedimientos totalmente rigurosos, planificados, ordenados, ya que nos van a conllevar a la solución de un determinado problema que vamos a encontrar en la naturaleza. Ahora, los primeros filósofos netamente especulativos, ¿no? ¿Por qué especulativos? Por ejemplo, fue tal vez el criterio de ellos, ¿no? Su pensamiento de ellos, por eso. Ahora, pero así a ciencia cierta, no ha habido, pues, digamos, ciencia aquellas épocas cuando hacían los filósofos, sino fue su pensamiento de ellos. Y como vuelvo a recalcar, fue eminentemente argumentativo su punto de vista de ellos, ¿no? Es por eso que existía otro filósofo y por decir, le hacía la réplica, ¿no? Por ejemplo, cuando di el ejemplo del charco del agua, fue una observación, pero ¿por qué una mera intuición? En este caso voy a referirme a los métodos del conocimiento. El método, por ejemplo, inductivo, deductivo. Este filósofo usa el método inductivo. Al ver es simplemente su mera concepción de él, ¿no? Y luego lo va a dar a conocer. Pero ese es de él, inductivo. Pero si es deductivo y si digo este conocimiento funciona para todos, entonces, a ver, un ejemplo para que me entiendas. Cuando hacían el ferrocarril de Lima a La Oroya hacia Huancayo, ¿sí o no? El ferrocarril central. Las personas comenzaban a morir en La Oroya, comenzaban a morir de una fiebre extraña. Y entonces surge ahí un padre de la medicina peruana. Me refiero a
Daniel Alcides Carrión. ¿Qué hace Daniel Alcides Carrión? Observa. Entonces mira, a través de su propia observación, saca sangre por decir contaminada, se introduce la sangre contaminada y él comienza y espera, digamos que su sangre se contamine y comience, por decir así, a narrar y a escribir todos los síntomas. Finalmente muere y sus colegas van a descubrir la cura, pero usando el método científico. Entonces, igualito el filósofo antiguo era así, netamente especulativo, ¿no? O sea, sus puntos de vista, ¿se da cuenta? Pero en la actualidad, si usamos el método, la ciencia, sí, podemos decir que sí tuvieron razón, ¿no? No todos, algunos. Por ejemplo, a ver, sobre cuando el hombre se pregunta, el filósofo cosmológico, se pregunta el estudio de la naturaleza. Ahí no han tenido, pues, digamos, método científico, sino simplemente era su mera, digamos, posición de ellos, ¿no? Actualmente ya el hombre hace ciencia, ¿no? ¿Y cuándo hace ciencia? ¿Cuándo surge ciencia? Es cuando, a ver, diferenciamos epistemología, conocimiento con genociología con epistemología. Genociología es el estudio del origen del conocimiento, ¿ya? Ahora, epistemología es el estudio o problematización del conocimiento científico. Y cuando existe conocimiento científico es porque estamos usando método científico. Y si no hay método científico, no hay conocimiento. Ahora, que los personajes o todos los científicos que sí filosofan. ¿Por qué? Porque están problematizando. Ahora, para que sea ciencia la filosofía, tiene que tener un campo y objeto de estudio. Y este campo y objeto de estudio es pues, las leyes más generales de la naturaleza, la velocidad y el pensamiento. ¿Se da cuenta? Algunas personas manifiestan de que la filosofía no es ciencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, Carlos, si tal vez algo que agregar, algo que incrementar. Su explicación sí me sirvió. Entonces, lo que puedo deducir es que para el momento de filosofar hay que seguir un proceso, ¿no? Unos pasos, para así llegar a la conclusión de lo que estamos tratando de saber, ¿no? El Pero porqué mira, de en las este cosas. momento no estamos haciendo filosofía. No estamos... Claro, mira, Exacto. acá en este momento, Al momento yo de por ejemplo, observar he tenido que planificar mis clases. ¿Se da cuenta? He tenido que desarrollar mis diapositivas, investigar y sacar conocimiento, ¿sí o no? Ha sido un proceso. Ahora, ustedes este conocimiento que estoy dando es, digamos, tal vez, no sé, irrelevante para ustedes. De repente pueden ustedes seguir investigando más adelante. Ahí está. Lo que quiero decir que filosofía es básicamente el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Ahora, la ciencia se sirve de eso, ¿no? Es por eso que la filosofía se dice que es madre de todas las ciencias, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Bien, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Claro, te escucho. Al principio, en el desarrollo de las clases te mencionó que para que se genere filosofía debería haber asombro y la capacidad. También cada uno debería cuestionarse, ¿verdad? En torno a su entorno. Ahora, justo pensando en eso me vino a la mente la caja de Pandora y pues no recuerdo muy bien qué significa la caja de Pandora. No sé si usted me podría explicar eso. Bien, la caja de Pandora es como si, digamos, ahí está escondida toda la sabiduría de la humanidad. Ya es por eso que nunca abran la caja de Pandora, porque si abren la caja de Pandora, imagínate todo lo que se vendría, de repente la destrucción de la humanidad o qué sé yo. La caja también así, digamos, un montón, digamos así, de cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Y que la humanidad no tendría por qué abrir la caja de Pandora, porque si abre, lamentablemente sería nuestra destrucción, pero en el fondo el ser humano nunca tiene que, digamos, retroceder, porque siempre ahí está la ciencia. En la caja de Pandora tendríamos que nosotros investigarlo, digamos, a ciencia cierta, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? En la Segunda Guerra Mundial, y siempre ha habido personajes que han estado atrás de la búsqueda de eso, inclusive, por ejemplo, en el Santo Grial. Ya el Santo Grial dice, ¿qué es el Santo Grial, no? En la búsqueda, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente la búsqueda exacta de Dios, ¿no? A través, y efectivamente el Santo Grial, ¿qué cosa ha existido? Y el Santo Grial, unos dicen que es, por ejemplo, el cáliz, ¿no? En donde tomó el cáliz, o otros dicen que es la lanza que crucificó a Jesucristo. Ahora, esa caja de Pandora, que todos, digamos, algunos, la gente que quiere, digamos, tener el control absoluto del planeta,
quieren poseerlo, quieren tenerlo, porque supuestamente ahí existen ciertos secretos, ¿ya?, de nuestra creación. Bien, ¿algo que agregar? ¿Alguna cosa, Milagros? No, profesor. De repente quieres tú dar tu punto de vista también, no hay problema, se escucha todo. Quizá la caja de Pandora sería como algunos códigos no ya antiguos que se han recopilado, y incluso ahora mismo se ven, ¿no?, algunos libros, códex serafinianos u otros con distintos nombres que tienen un lenguaje muy distinto que nadie puede interpretar. Ellos también podrían tener, no, como se dice, secretos de las verdades, o la verdad de nuestros orígenes, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y mira, es lo que tú dijiste, y gracias por recordar esos códigos secretos, ¿no? Y que esos códigos secretos pues quiere entenderlo básicamente la gente que quiere dominar. En este caso se habla muchísimo en esta temporada de que hay una élite, ¿no?, y que posiblemente esta élite haya descubierto esta caja de Pandora, o lo haya abierto, ¿no?, y lo esté utilizando para beneficiarse. En este caso, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Bill Gates, que a través, digamos, sabemos que utiliza la tecnología, ¿sí o no?, para poder, ¿qué cosa?, llegar a dominarnos, ¿no? Ahora, ahí también, cuando decías, hablas de códigos, hay una situación del código Da Vinci. Se me vino a la mente y me recordaste, ¿no? El código Da Vinci, ¿no? ¿Qué cosa es el código Da Vinci? Básicamente, a ver si puedo recordarme, todo lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado no es cierto, se da cuenta, y que el código Da Vinci básicamente, Jesús, que nos hacen ver a Jesús como ellos nos hacen ver, no es, ¿ya? Por ejemplo, cuando Jesús se perdió 40 días en el desierto, ¿no? Jesús, hasta que le dice Jesús, también tiene una esposa, ¿no? Y que supuestamente una de sus hijas ha sido Sara, que su esposa ha sido María Magdalena, ¿no? Se da cuenta, hasta el otro punto en que, por ejemplo, Jesús, cuando en su época de infancia, ha sido como nosotros, ¿no? Por ejemplo, de un niño, por ejemplo, cuando otro niño le agredía a Jesús iba y le pegaba. Se da cuenta, hasta un determinado momento en que Jesús comenzaba a utilizar sus poderes, ¿no? ¿Qué hacía? Si alguien le ofendía a Jesús, con una mirada lo mataba, dice, ¿no? Pero esos son, digamos, estos conocimientos que no quieren que nosotros sepamos si será cierto o no será cierto, qué sé, ¿no? Ahí eso sería materia de investigación. Ahora, hay una, en la web, hay en Discovery Channel, hay fragmentos sobre, digamos, sobre esto, situación, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, Jesús atraviesa otra fase más. En la fase, por ejemplo, cuando, digamos, va y un niño que le había incomodado, dice, ¿no? Está, digamos, que se ha caído del tercer piso y la gente lo quería linchar a Jesús, pero Jesús, en un salto, en una abrir y cerrar de ojos, está en el primer piso y le dice, yo no lo he matado, ¿no? Y le dice al chico, le dice, di la verdad, yo no lo he matado, yo no te he matado, ¿no? Y efectivamente, cuando termina de hablar eso Jesús, el niño se para y le dice, no, tú no me has matado, sino yo me he caído. Se da cuenta, ¿no? Ahora, otro, por ejemplo, cuando comienza, digamos, a hacer los milagros, y cuando Jesús comienza ya a maturar, a tener conciencia, digamos, de la vida, es cuando comienza a acercarse al pueblo y a hacer los milagros recién. Se da cuenta, ¿no? Ahí. Pero esto justo es con el código de la caja de Pandora, es lo que recién se me vino a la mente, ¿no? Códigos secretos, y gracias por ese aporte de los códigos secretos que me había olvidado, ¿no? Ciertos códigos secretos que no quiere que la humanidad se entere, ¿no? Por ejemplo, esas 25.000 tablillas que fueron escondidas por, digamos, por los norteamericanos, el ejército norteamericano cuando invadió Irak, ¿no? Pero ¿con qué intención? ¿Se da cuenta? Para que no lleguemos a saber la ciencia cierta, nuestro origen o nuestro verdadero origen de la humanidad, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque si se abre la caja de Pandora, imagínate también, diríamos, de que la población ya ahí no creeríamos en dioses. ¿Se da cuenta, no? Ahí. Bueno, gracias por el aporte, María Luz. Gracias. Bien, otra pregunta, ¿alguna otra? Bien. Disculpe, profe. Sí, disculpe, adelante, Crispín Salazar. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Tengo una duda, profesor. Tengo una duda, acerca de que la filosofía es propio de los humanos o también de los animales. A ver. Ahí filosofía es eminentemente una facultad del ser humano. Ya, los animales son seres irracionales. Entonces, no tienen filosofía los animales. Ahora, si yo le pregunto y por ejemplo digo, cada uno de nosotros tiene que tener una filosofía de vida. ¿Se da cuenta? Ya saber por qué estás acá, a dónde vas y cuál es tu finalidad o cuál es el propósito que tienes tú en la tierra.
¿Se da cuenta? Pero un animal no, un animal simplemente siempre va a actuar por instinto. Si bien es cierto, hemos escuchado muchas veces decir que, y me pasa, yo tengo por ejemplo una mascota, tengo un perrito que se llama Scott, le falta hablar, no, o sea, obediente, entiende todo lo que se le dice, se da cuenta. Pero eso tal vez otro tema que lo vamos a tratar más adelante en el tema de Platón, cuando Platón habla sobre el alma. ¿Y qué dice ya un poquito adelantándome? El alma es una sustancia espiritual que siempre existe y que siempre va a existir. Y que cuando solamente va a morir es porque va a dejar este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo decadente, que ya cumplió su ciclo. Este cuerpo ya es, por así decirlo, enfermizo. Entonces, al morir, el alma, ¿qué hace? Quiere salir de esta prisión que es el cuerpo. ¿Se da cuenta? Para Platón, ¿qué dice? El alma reside también en una prisión. ¿Se da cuenta? O que el alma simplemente utiliza este vehículo para poder seguir existiendo. Y cuando sale, es este que va a transmigrar. Al transmigrar va a buscar otro cuerpo para seguir viviendo. Y de repente, no de repente, sino que también leí en un texto sobre la, digamos, la concepción de los egipcios. Los egipcios, ¿qué hacen? ¿Por qué momificaban a sus dioses? O a sus faraones. Porque supuestamente después de 3 años o un cierto, digamos, periodo de tiempo, iban a regresar a la vida. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto los escarabajos en los egipcios. ¿Qué hace el escarabajo? El escarabajo, en épocas, digamos, de que va a invernar, comienza a tejer como un ovillo de hilo, todo su alimento. Y luego él está adentro. Entonces pasa el tiempo, 2 o 3 meses, o digamos 6 meses, este escarabajo que está dentro del ovillo que ha hecho, comienza a ir comiendo poco a poco y finalmente sale a la vida. Casualmente eso es lo que hicieron los egipcios con la cuestión de la momificación de las almas, ¿no? Porque supuestamente este faraón iba a regresar después a la vida. Ahora, ahí también ellos que dicen lo mismo que dice Platón, ¿eh? Que si tú en vida has sido útil a la sociedad, te vas digamos, a reencarnar en un ser, digamos, algo divino. Y este ser algo divino son seres alados. Ya, pero si tú a la sociedad no has sido útil, ¿te das cuenta? Simplemente te vas a reencarnar ya en un ser rastrero, date cuenta, ¿no? En un ser rastrero, y eso, mira qué tal concepción, y eso, digamos, es un pensamiento, una filosofía de ellos, ¿no? Bueno, ahora no sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que hay lugares ya que son familiares a ustedes, ya, o que han conocido a una persona, ¿se da cuenta? Ahí estamos. Y luego de ahí, por decir, es lo que dice Platón, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante en Platón, con el mito de digamos, caballos salados, sobre el mito de la caverna, las alegorías de Platón, todas esas cosas, ¿no? Inclusive vamos a ver que Platón también en la República habla sobre esta pandemia, ¿no? Y también Aristóteles manifiesta, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han nacido para liberar, para gobernar, y que simplemente una élite. Si nosotros vemos, antes dije que hay 3 castas sociales: la casta de los filósofos reyes, la casta, digamos, que es una pequeña cúpula, se cumple, ¿no? Si nosotros vemos en la moneda, vemos en el billete del dólar, ¿no? Al medio hay un triángulo, ¿sí o no? Y hay un ojo, ¿sí o no? El ojo que lo ve todo. Entonces no es pues simplemente cuestiones, simplemente, digamos, que a alguien se le ocurrió decir que hay un orden mundial, o que alguien quiere dominar, ¿no? Les sugiero que lo vean también el video que realizó su compañera Romina el año pasado sobre ese nuevo orden mundial. Ahí también explica un poco ella, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta para pasar a retirarnos, jóvenes? Bien, es bueno estas participaciones porque enriquecen en las clases, y un buen aporte de su compañera Milagros, Hilario García, y también así me gustaría que todos ustedes aporten, ¿no?, a esta clase para poder enriquecer. Bien, entonces si no hay más preguntas, voy a pasar a retirarme. Buenas tardes, jóvenes estudiantes, y un fin de semana no estamos lunes, ¿no? Tienen clases todavía toda esta semana. ¿Cuándo nos toca a nosotros? El día... ¿Qué día nos toca la otra clase? Lunes a las 11. Lunes a las 11. No, pero la otra clase, ¿cuándo es? Jueves, dice, ¿no? Jueves, ¿a qué hora? ¿Milagros? ¿No es Milagros? Sí, ¿qué día? Antes
Desde las 8, jueves desde las 8 hasta las 9 y 9:30, media, ¿no? profesor. Ahí se me cruza el horario con Zootecnia. Zootecnia tengo a las 9. Si desean podemos entrar, no sé, a seguir haciendo clase o conversar sobre este punto más. Pero habíamos quedado cada lunes es la clase, ¿no? ¿Ya? Y si no, esa clase del día que nos toca, el día jueves, en esas 2 horas, haces tu tarea, tranquilamente, no te afecta a los demás cursos, ¿no? Ya, jóvenes, entonces tengan ustedes buenas tardes. Estamos en contacto con cualquier cosa, ¿ya? Esta clase lo van a encontrar grabada ustedes a eso de las 4 o 6 de la tarde ya en el canal de YouTube, ¿ya? Bien, buenas tardes, cuídense. Chao.